Berlín, abril de 1945. La guerra ya está dentro de la ciudad y el régimen nazi se está derrumbando. Adolf Hitler lo sabe, no queda salida. El hombre que había mandado sobre millones pasa sus últimos días escondido bajo tierra, en un búnker bajo la Cancillería del Reich. A su alrededor queda cada vez menos gente, y los que siguen ahí ven cómo se apaga, físicamente, mentalmente y también en poder. El 29 de abril hace algo extraño para ese momento. Se casa con Eva Braun, su pareja de años, en una ceremonia nocturna dentro del búnker. Pero al día siguiente, el 30 de abril de 1945, llega el final. Sobre las 3:30 de la tarde, Hitler se despide de los pocos que quedan, entra con Eva a sus habitaciones privadas y se cierra la puerta. Cuando los encuentran, la escena es clara. Hitler se suicida usando cianuro y a la vez un disparo en la cabeza. Eva Braun muere a su lado tras tomar el veneno, y aún después de morir, intenta evitar lo que más temía: ser capturado y exhibido. Sus colaboradores suben los cuerpos al jardín de la Cancillería, los empapan con gasolina y los queman mientras el ejército soviético se acerca. No quiso una rendición, quiso escapar. Hitler tenía 56 años. Su muerte marca el final de su control, pero no borra lo que dejó: guerra, exterminio y una de las peores huellas de la historia. Hitler cayó bajo tierra, pero el fascismo todavía no había terminado de morir. Italia, abril de 1945. El fascismo se está cayendo a pedazos. Benito Mussolini ya no gobierna. Ahora huye. El hombre de los balcones y los discursos corre disfrazado, intentando escapar. Lleva un abrigo militar alemán y se mezcla en un convoy. Su plan es simple: llegar a Suiza y desaparecer. 27 de abril de 1945. Un control partisano detiene el convoy cerca de un lago. Revisan a los soldados y entre ellos lo encuentran a él. Mussolini está ahí, escondido como un fugitivo cualquiera. Lo sacan del grupo. También detienen a Clara Petacci, su amante. Esa noche lo retienen. No hay negociación. 28 de abril. Llega un líder partisano con una orden: ejecutarlos. Los llevan a una puerta de villa en un pequeño pueblo, Giulino di Mezzegra. En segundos todo termina. Disparos, silencio y el poder se apaga. Suben los cuerpos a una furgoneta. Destino: Milán. Los llevan a Piazzale Loreto. No es casualidad. Meses antes, allí mismo, el régimen había exhibido cadáveres de partisanos. Ahora, tras la ejecución, los cuerpos que aparecen tirados en el suelo al amanecer son los de Mussolini, Clara Petacci y otros fascistas. Se junta una multitud. La rabia acumulada explota. La gente grita, patea, escupe. El odio se convierte en espectáculo. Y llega la imagen final. Cuelgan los cuerpos de Mussolini y Clara Petacci, boca abajo en una gasolinera. La noticia recorre el mundo. Mussolini ha caído. Para Italia fue una victoria brutal. El fascismo terminó en ese momento. Mussolini cayó en público, colgado como advertencia. Pero no todos los dictadores terminan así. Algunos no mueren a tiros ni en plazas, sino en silencio, dentro de un sistema que ellos mismos blindaron: Corea del Norte, un país sellado, controlado, aislado. Durante 17 años, Kim Jong-il gobierna con puño de hierro. No solo manda, construye un culto a su figura. La propaganda lo presenta como casi sobrenatural. Pero el cuerpo, al final, tiene fecha de caducidad: diciembre de 2011. Kim Jong-il viaja en tren por el país. No hay multitudes a su alrededor, solo escoltas y secretismo. En el trayecto sufre un infarto masivo. Se dice que fue por estrés físico y mental acumulado. Muere el 17 de diciembre de 2011. Tenía 69 años. Pero el país no lo sabe aún. No se anuncia de inmediato. El régimen espera 2 días para comunicarlo. 19 de diciembre. La televisión estatal lo confirma. La presentadora aparece de negro, llorando, y lo anuncia con dramatismo. A partir de ahí empieza el espectáculo. Duelo en cadena nacional. Se ven ciudadanos gritando, cayendo al suelo, llorando en las calles. ¿Dolor real o miedo a no llorar lo suficiente? En Corea del Norte, no llorar puede leerse como traición. Y la traición se castiga con la muerte. El Estado presenta su muerte como un sacrificio por la nación. También admite algo que antes ocultaba:
años de problemas de salud. Su cuerpo es embalsamado. Lo colocan en una urna de cristal en el Palacio del Sol en Pyongyang. Queda expuesto como símbolo. El líder no se va, se convierte en reliquia. Y lo más importante, el poder continúa. La sucesión ocurre sin pausa. Kim Jong-un hereda el mando. A diferencia de otros dictadores, Kim Jong-il no muere ejecutado. No, muere naturalmente, sin juicio, sin condena y sin rendir cuentas por las atrocidades cometidas. Kim Jong-il murió en silencio, pero dejó el poder intacto. Ahora cambia el escenario. No es un palacio ni una plaza. Es un hombre temido por todos, un dictador tan paranoico que hasta sus propios guardias le tenían pánico. Joseph Stalin, Moscú, marzo de 1953. Stalin lleva décadas gobernando con terror. A su alrededor nadie confía en nadie y todos temen equivocarse. La noche del 1 de marzo, Stalin organiza una de sus cenas largas. Bebe con su círculo cercano, hombres que viven aterrados de las purgas. Cerca de las 4 de la mañana los despide y se encierra en sus habitaciones. Después, silencio. Pasa la mañana del 2 de marzo y Stalin no llama a nadie. Sus guardias lo notan, pero no se atreven a entrar. El miedo es literal. Entrar sin permiso podía significar desaparecer. Las horas se acumulan y nadie se mueve. Ya por la noche, alguien por fin abre. Encuentran a Stalin tirado en el suelo, incapaz de levantarse. Está parcialmente paralizado tras un derrame cerebral. Y hay un detalle brutal. Lleva horas así, abandonado por el terror que él creó. Llaman a médicos, pero el daño ya está hecho. Stalin no habla, apenas responde. Se queda agonizando durante días, mientras el Kremlin contiene el aliento. Y alrededor de su cama crece el rumor. ¿Fue solo un derrame o alguien dejó que pasara? Algunos creen que se demoraron a propósito en ayudarlo. Otros sospechan veneno o una asistencia selectiva. Lo cierto es esto, Stalin se apaga lentamente. El 5 de marzo de 1953 a las 9:50 de la tarde, Stalin muere. La Unión Soviética anuncia luto. Multitudes lloran en público, pero en privado muchos sienten otra cosa, alivio. Porque cuando cae Stalin no cae solo un hombre, cae el miedo de que cualquier noche alguien toque tu puerta. Con Stalin muerto, se abre un periodo en el que se reduce el terror stalinista y empiezan medidas como amnistías y liberaciones. En otras partes del mundo, los dictadores aún caen a tiros. Y el siguiente caso es uno de emboscada pura. República Dominicana, Rafael Trujillo. Trujillo gobierna 31 años como si el país fuera suyo. Controla con miedo, tortura y desapariciones. Pero en 1961 su poder ya no se ve invencible. 30 de mayo de 1961, de noche. Trujillo va en coche por una carretera. No es un desfile ni un acto oficial. Es un trayecto normal. De pronto, varios coches le cierran el paso. Es una emboscada. No hay salida. Delante aparecen conspiradores. Muchos son militares que antes le servían. Llevan armas. Han esperado este momento. El coche de Trujillo recibe una ráfaga de disparos. El vehículo queda acribillado en segundos. Algunas versiones dicen que Trujillo intenta responder con su pistola, pero lo superan, lo alcanzan una y otra vez. En minutos, el dictador cae a un lado de la carretera. Trujillo muere allí mismo, 69 años. Los atacantes cargan el cuerpo en un coche y entonces dudan. ¿Qué hacen ahora? El cadáver termina horas en el maletero mientras discuten el plan. Al final, fuerzas leales recuperan el cuerpo. Pero el país no se calma. Empieza el caos. Algunos conspiradores son capturados y ejecutados. Otros logran huir. Y tras la muerte de Trujillo, se abre una etapa de tensión y lucha por el control. El hombre que cazaba a todos terminó cazado en la carretera. Algunos dictadores caen en segundos y otros se evaporan en 3 días. Vas a ver cómo un líder pasa de mandar un país a pedir clemencia. Rumanía, 1989. Nicolae Ceausescu. Lleva más de 2 décadas en el poder. Controla el país con represión, vigilancia y propaganda. Pero en diciembre de 1989 las protestas explotan. La calle crece, la tensión sube y el Estado empieza a fallar.
22 de diciembre, Ceausescu intenta huir de Bucarest. Sale en helicóptero buscando escapar del colapso. Pero la fuga dura poco. Lo capturan en horas, lo detienen junto a Elena Ceausescu, su esposa. Los trasladan bajo custodia. Ya no mandan nada. Pasan 3 días y llega el final. 25 de diciembre de 1989. Es Navidad. Los sientan en una base militar en Targoviste. Hay un juicio, pero es rápido y caótico. Dura menos de 1 hora. Les leen cargos como genocidio y corrupción. Ellos responden confundidos, pero desafiantes. Elena insiste. Esto es ilegal. Pero el veredicto ya está decidido. Culpables, pena de muerte. No hay despedidas, no hay tiempo. En minutos los sacan al patio. Los colocan frente a un muro. Un pelotón se prepara. Apuntan, disparan y caen casi al instante. Sus cuerpos quedan destrozados por múltiples impactos. Y hay algo clave. Todo queda grabado. Esa misma noche la televisión rumana muestra imágenes. El mensaje es claro, están muertos. En solo 3 días, un líder absoluto pasa de poder a juicio y a ejecución. Algunos caen frente a un pelotón y otros simplemente desaparecen del mundo hasta morir lejos de todo. Camboya, Pol Pot. Pol Pot es el rostro del régimen del Khmer Rojo. Bajo su mando, Camboya vive uno de los peores genocidios del siglo XX. Cuando su régimen cae en 1979, Pol Pot no es capturado, huye a la selva, cerca de la frontera con Tailandia, y allí se mantiene años, fugitivo, escondido, protegido por los suyos. Pasa el tiempo, el país cambia, él sigue oculto. En 1998, Pol Pot ya está viejo, 73 años, y ya ni siquiera manda. Lo atrapan, queda bajo arresto dentro de su propia facción. Entonces ocurre algo clave. Se habla de entregarlo para un juicio internacional. Y justo en ese momento llega el final. 15 de abril de 1998. Pol Pot muere mientras duerme. La versión más repetida, fallo cardíaco. El momento levanta sospechas. Muere antes de enfrentar un tribunal. Y los que lo rodean saben lo que viene. Nadie va a creerlo fácilmente. Así que toman una decisión extraña. Muestran el cuerpo a periodistas. Dejan que lo fotografíen para probar que es real. Las imágenes recorren el mundo. No habrá juicio. No habrá condena pública. No habrá cara a cara con las víctimas. Después, su cuerpo es cremado de forma improvisada. Sin honores, sin estado, solo restos y silencio. Y así termina. El responsable de una maquinaria de muerte muere escondido, sin rendir cuentas. Murió a manos del Estado, pero este fue capturado por una multitud. En caos total, los teléfonos también inmortalizaron el momento. Libia, Muammar Gaddafi. Gaddafi gobierna Libia durante 42 años. Su régimen mezcla represión, control total y una imagen excéntrica. En 2011 estalla la guerra civil. El país se rompe y las fuerzas rebeldes avanzan. Gaddafi huye de Trípoli cuando ya no puede sostener el control. Se dirige hacia su zona natal, Sirte. Allí resiste un tiempo, pero su margen se acaba. 20 de octubre de 2011. Su convoy intenta moverse. Entonces llegan los ataques. El convoy es alcanzado y queda destrozado. Gaddafi escapa de los restos con pocos hombres. Busca un lugar para esconderse. Encuentra una alcantarilla. Se mete en un tubo de drenaje de cemento. Pero lo encuentran y lo sacan a la fuerza. Hay gritos, empujones, golpes, todo es confusión. Alrededor, teléfonos grabando. La escena se vuelve pública al instante. Gaddafi aparece herido, desorientado, cubierto de sangre. Se escucha que suplica, que pregunta qué hizo, pero la situación ya no está bajo control de nadie. Lo que pasa en esos minutos finales es discutido, pero el resultado es el mismo. Recibe disparos y muere poco después. Tenía 69 años. Su cuerpo es llevado a Misrata. Lo exponen en un lugar frío para que la gente lo vea. Filas de personas pasan frente al cadáver. Luego lo entierran en una tumba sin marcas, en el desierto, sin monumento, sin lugar público. Y así termina. Un hombre que gobernó por décadas, muere capturado, humillado y grabado en pleno colapso. Algunos dictadores caen en guerra, capturados en la calle, y otros llegan al final de su vida sin una sentencia definitiva. Chile, Augusto Pinochet.
Pinochet toma el poder en 1973, tras un golpe militar. Su dictadura dura 17 años. En ese tiempo, miles de personas son torturadas, asesinadas o desaparecen. Pero su final no llega con balas ni con una caída violenta. Llega viejo, rodeado de cuidados y abogados. En 2006, Pinochet tiene 91 años y arrastra problemas de salud. Ha sufrido infartos y derrames en años previos. 3 de diciembre de 2006, sufre un infarto grave. Lo trasladan de urgencia a un hospital militar en Santiago. Los médicos realizan una cirugía de emergencia, pero llegan las complicaciones. Durante la semana siguiente, su estado empeora. Sufre nuevos episodios cardíacos. Desarrolla edema pulmonar. Los pulmones se llenan de líquido. 10 de diciembre de 2006, Pinochet muere. Ese día coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. La reacción en Chile se divide. Hay gente que sale a celebrar. Para ellos, termina una era. Y hay gente que lo llora. Lo ven como un salvador del país. Pero lo que más pesa es que nunca hubo una sentencia. Pinochet pasó años evitando procesos y extradiciones. En 1998 fue detenido en Londres por una orden judicial extranjera, pero lo liberan por motivos médicos y vuelve a Chile. Ya en Chile enfrenta múltiples causas. Sin embargo, su defensa insiste en que está demasiado enfermo para ser juzgado. Los casos se alargan y Pinochet muere sin pasar un día en prisión por las violaciones cometidas bajo su mando. Su funeral es un acto militar privado, lo creman poco después, y así termina su historia, no con una ejecución, sino con una muerte cómoda mientras la justicia quedaba pendiente. Si te han gustado estas historias, suscríbete.